Continuamos con la ponencia, con la siguiente ponencia del profesor Manuel Ángel de las Heras García de la Universidad de Alicante. Cuando quieras, Manuel Ángel. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mis agradecimientos a la profesora Esther Algarra, al profesor Javier Barceló, a la profesora Beatriz de Estrevera y, como no, también a la moderadora, la profesora Purificación Cremades, por la amable invitación de la que he sido objeto para hablarles muy brevemente de la protección de las personas mayores desde la perspectiva del derecho de sucesiones. Lo que parece claro y creo que ha quedado evidente en este congreso, o al menos en lo que llevamos de él, es que hay una regla categórica. Si se aumenta la esperanza vital y desciende la natalidad, se produce irremediablemente un envejecimiento poblacional. Y los más pesimistas, incluso a los agoreros, que siempre los hay, hablan incluso de que estamos asistiendo a un suicidio demográfico. En 2022, la esperanza de vida al nacer en nuestro país fue de apenas cerca de 82 años para los hombres y 87 años sobre las mujeres. Se trata de una de las esperanzas de vida más altas de toda la Unión Europea, dando lugar al surgimiento de la llamada generación de bisabuelos y bisabuelas. En el mismo año 2022, la tasa de natalidad fue casi un 40% menor que hace una década. El año pasado, en 2024, siempre con la fuente del Instituto Nacional de Estadística, las cifras de envejecimiento en España han vuelto a experimentar el mayor crecimiento de toda la serie histórica. O sea que no estamos mejorando las cosas, sino que parece que van a peor. Por comunidades autónomas, Asturias, Galicia y Castilla y León son las regiones más envejecidas, mientras que las Islas Baleares y la región de Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son las únicas que todavía presentan mayor proporción de jóvenes. En concreto, la Comunidad Valenciana logra mantenerse a mitad de la tabla. En suma, que nuestro país no envejecía tanto desde hacía 23 años, dado que a principios del milenio todavía se le consideraba un estado joven. Con tales datos parece inevitable que los diversos ordenamientos, no solo el español por supuesto, vayan prestando una especial atención a las personas mayores para salvaguardar sus derechos, puesto que a medida que se envejece, las personas mayores se enfrentan a situaciones de una mayor vulneración de sus derechos, de barreras para participar en la toma de decisiones y a más probabilidades de sufrir atentados a su propia dignidad personal. Baste mencionar, por ejemplo, los malos tratos de que en ocasiones son objeto en las residencias. El ejemplo también no se puede traer a colación el del médico jubilado valenciano Carlos San Juan con la campaña Soy mayor pero no idiota, encabezada a finales de 2021 y que se dirigía a las entidades bancarias a fin de que no olvidasen a las personas mayores, denunciando sobre todo la complejidad de los cajeros automáticos y de ciertas aplicaciones muy utilizadas en el sector bancario. Al fin y al cabo, lo que se ponía de relieve eran, si no, expresiones o manifestaciones de la llamada brecha digital, esto es, la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, entre los diversos grupos sociales. A esta discriminación por edad se le denomina edadismo y ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud en 2021 como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia las personas en función de su edad. Según la propia OMS, este edadismo se proyecta en tres niveles principales. En primer lugar, el institucional, compuesto por normas jurídicas, reglas sociales, prácticas y políticas institucionales que, asumidas por sus destinatarios y normalizadas, desvanecen oportunidades y perjudican a las personas en función de su edad. Valga poner como muestra, por ejemplo, la limitación de asistencia sanitaria que en determinados centros, tanto públicos como privados, se dispensa a las personas mayores. También el segundo nivel sería el interactivo, que supone la interacción entre dos o más sujetos, exteriorizándose cuando se confiere un trato demasiado indulgente a específicas personas por motivo de su edad o se rechazan sus opiniones en la toma de decisiones. Baste poner ejemplo cuando en un debate, una discusión, una conversación se dice «cállese usted, abuelo, que no tiene nada que decir», es decir, se le infravalora. Y finalmente está el nivel de autoinfligido, que se aplica a la persona mayor a sí misma, interiorizando la creencia de que es imposible aprender nuevas competencias en una fase avanzada de la vida. Bien, la sucesión mortis causa, por causa de muerte, como se llama, consiste en esencia en atribuir a una persona o a varias personas la posición que otra abandona cuando fallece, siendo por tanto el derecho de sucesiones aquel conjunto de normas jurídicas, la gran mayoría de carácter imperativo, que regulan el destino de los bienes y derechos del finado, es decir, del causante de la sucesión.
Respecto de las clases de sucesión mortis causa, tal como se recoge en el artículo 658 de nuestro Código Civil, la sucesión se difiere por voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. Podrá también diferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra parte por disposición de la ley. En consecuencia, podemos diferenciar que el causante, el finado fallecido, tiene la facultad de designar en vida al sucesor o sucesores y establecer el régimen de su sucesión mediante el negocio jurídico unilateral que constituye el testamento, dando lugar a la sucesión testada o testamentaria. Asimismo, también podría hacerlo mediante convenio o pacto con otra persona, la sucesión contractual, que al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los derechos forales, como el País Vasco, Islas Baleares o Cataluña, el Código Civil las prohíbe, las tiene vedadas. Y igualmente cabría hablar de la sucesión legal o ab intestato o intestada cuando es la ley quien designa sucesores a determinados parientes próximos del causante, a su cónyuge y en última instancia al Estado. Este artículo 658 también admite la plena compatibilidad entre la sucesión testamentaria, la hecha por testamento, y la legal o intestada, para el supuesto de que el causante no disponga por testamento de todos sus bienes, dando lugar entonces a la llamada sucesión mixta, porque cuando se rige en parte por la voluntad del causante hecha en testamento y en parte por la ley. Finalmente existe la llamada sucesión necesaria, forzosa o legitimaria, que supone la restricción, un límite, un freno a las facultades dispositivas del causante, mermando su libertad de testar, puesto que la ley impone necesariamente que ciertas personas, cónyuge y parientes en línea recta, sucedan en una buena parte de bienes o su valor al causante, que es lo que se llama la portio de vita o la legítima. Entonces, ¿cómo proteger o beneficiar en la sucesión mortis causa a aquellas personas a quienes el testador, el causante, desea favorecer, por lo general, a su cónyuge supérstite en contra de los restantes sucesores legitimarios impuestos por la ley, a los que el Código Civil denomina herederos forzosos? Pues bien, hay diversos mecanismos, pero a mi modo de ver, en mi modesta opinión, no revisten la eficacia que sería deseable. En primer lugar, podemos hablar de la incapacidad que se ocupan con carácter general los artículos 111, 713 y 756, recogiendo este último las llamadas causas de indignidad para suceder, que, no obstante, finalmente pueden ser condonadas o perdonadas por el causante. O sea que su eficacia dista mucho de ser lo más efectiva posible. Lo propio ocurre con las llamadas prohibiciones legales o incapacidades relativas para suceder, contempladas en los artículos 752 a 754 del Código Civil y artículo 900 del Código Civil, que se refieren a personas concretas, ¿no? Al confesor, al notario, al tutor, al curador representativo, etc. Mediante la desheredación, que equivale de privar de la legítima, de esta portio de vida, a cualquiera de los legitimarios, privación que se deberá hacer mediante testamento indicando la causa en que se funda, que además habrá de ser una de las expresamente tipificadas por ley, puesto que son motivos tasados y aparecen recogidos en los artículos 848 y 849 del Código Civil. Bien, la desheredación tampoco es gran cosa porque encima, al fin y al cabo, siempre cabe la reconciliación y por tanto quedaría sin efecto. Y finalmente la preterición u olvido, la omisión, que equivale a que se omite a un heredero forzoso legitimar el testamento del causante, pero sin desheredarlo expresamente. En dicho sentido, cabe mencionar que solo cabe la sucesión testada asimilándose a una privación tácita de la legítima, a diferencia de la desheredación que supone una privación expresa. Como digo, estos mecanismos no se revelan todo lo eficaces que serían deseables a fin de beneficiar de verdad a las personas que el causante, testador, desea hacer en cuanto a su propia sucesión. Desde hace años la doctrina debate si en nuestro ordenamiento sucesorio debe continuar manteniéndose el actual sistema legitimario, aunque como mínimo aminorando la portio de vita, o si se debe decantar por la absoluta libertad de testar. En mi humilde opinión, yo soy partidario de esta última, de la absoluta libertad de testar. A tal fin, para tratar de que en realidad la voluntad del causante sea la ley que rija su sucesión, existe otro mecanismo menos conocido, aunque sí muy utilizado en la práctica, sobre todo en la praxis notarial, que es la cautela socini o sociniana, la cauto socini.
Que resulta habitual que en la práctica el testador quiere atribuir a su cónyuge, por ejemplo, el usufructo vitalicio de todos sus bienes, el llamado usufructo universal, pero ello no le resultará posible si existen otros legitimarios, hijos, descendientes o ascendientes, puesto que eso le impediría la prohibición de imponer gravámenes sobre la legítima a que se refiere el artículo 813, punto segundo del Código Civil, de manera que para hacer efectiva este usufructo universal se recurre con mucha frecuencia a las llamadas cláusulas de opción compensatoria o más conocidas como cautela sociniana, cauto socini, que en sentido amplio son cláusulas o previsiones puestas en el testamento por las cuales el testador concede al legitimario la posibilidad de optar, de elegir al fin y al cabo, entre aceptar la disposición del testador por la que le deja más de lo que le corresponde por legítima, pero sujetando esta a una condición o gravamen, que suele ser el usufructo universal a favor del cónyuge supérstite, aunque no siempre es así, o a limitarse a percibir lo que le pertenece por legítima estricta, renunciando entonces al exceso. La licitud de esta cautela sociniana ha sido muy debatida, tachándose incluso por ciertos autores como un fraude de ley, si bien hoy se admite sin tapujos, tanto por la jurisprudencia, como veremos a continuación, por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, anterior Dirección General de Registro y del Notariado, y desde luego por la mayoría doctrinal. En cuanto a la jurisprudencia, se centra sobre todo en la interpretación y aplicación de esta cláusula testamentaria particular que permite al testador otorgar a los legitimarios un valor superior a su legítima, prevista por ley, si cumplen con una determinada condición o prohibición. Nuestro Tribunal Supremo, entre otros, ha abordado la cautela sociniana en varias sentencias, estableciendo que no es una imposición ilegítima, ni supone para nada una renuncia a derechos fundamentales, sino que únicamente simboliza una opción para los legitimarios. En este sentido, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 9 de mayo de 2025, ponente Santos Gutiérrez. Asimismo, la Sala Primera, en su sentencia de 2014, ponente Orduña Moreno, ya declaró que la cautela socini, como declaración testamentaria que es, puede alcanzar a cualquier beneficiario de la herencia, ya sea este heredero o incluso, como en el caso, a un mero legatario. Los ejemplos prácticos más habituales de la cautela socini los podemos resumir en dos. Hay muchos más, pero estos son los más, digamos, utilizados en la práctica. Lo primero, como ya tenemos reiterado, la extinción del usufructo al cónyuge supérstite. Cuando un testador con hijos desea asegurar que su cónyuge reciba más de lo que le corresponde por legítima, recurre a una cautela sociniana, a la cláusula, concediéndole al cónyuge el usufructo universal y vitalicio de toda la herencia y en lugar del usufructo del tercio que le corresponde según ley. Para garantizar que los herederos respetan su voluntad, amplía o les atribuye, les adjudica mucho más de lo que le correspondería en concepto de legítimo. El segundo ejemplo, la segunda muestra más habitual de la cautela sociniana es la prohibición de acudir a los tribunales en las disputas sobre la distribución o reparto de la herencia, establecido por el testador o, en su caso, por el contador partidor. Quedan fuera, desde luego, cualquier otra irregularidad testamentaria o hereditaria, como puede ser la omisión de bienes hereditarios o la adjudicación de bienes sin liquidar previamente las sociedades gananciales. Por supuesto que aquí la prohibición impuesta en una cautela sociniana no se aplicaría. En conclusión, que el empleo de la cautela socini persigue en última instancia, y mientras no cambien las cosas, que verdaderamente la voluntad del testador causante constituye la ley que rija su sucesión. ¿De acuerdo? Y como propuesta del eje ferenda nos atreveríamos a mantener que mientras no cambie el actual sistema legitimario, llevando más de 2 décadas la Comisión General de Codificación debatiendo entre aminorar el aporte de vida que simboliza las legítimas o eliminarlas y establecer la absoluta libertad de testar, pues mientras no cambien esto, que se facilite mucho más y se generalice el empleo de la cautela sociniana en los testamentos otorgados por personas mayores a fin de que, de forma indirecta, no sucedan sin más, al menos de manera inmediata, a la persona mayor testadora aquellos legitimarios que voluntariamente carezcan de cualquier relación con ella durante su última etapa vital, lo cual, por desgracia, es más habitual de lo que podemos imaginar. Muchas gracias por todo. Simplemente recordar que el envejecimiento es un privilegio, pues no todos tienen la oportunidad de experimentarlo. Gracias. Muchas gracias, profesor de las Heras. Desde luego nos ha hecho un repaso pormenorizado partiendo del edadismo, ¿no? de ese principio de igualdad
que debemos propugnar hacia nuestros mayores y nos ha hecho un repaso detallado sobre el sistema sucesorio español y la crítica que ha hecho al final sobre las legítimas.